¿Qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Leobardo Peña y en esta ocasión continuamos con nuestros segmentos de entrevistas, cápsulas del conocimiento ancestral olmeca. Y hoy continuamos precisamente con el abuelo Olintecutli Justiacame Jesús Fabián Ortiz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás, Leobardo? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en un lugar emblemático, desde la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Vamos a hablar acerca de lo que es esta ruta olmeca que se ha llevado desde hace varios años y que es un camino, realmente así es como se te conoce como el caminante olmeca. Y vamos a hablar acerca de este acontecimiento, esta caminata que se va a llevar en el mes de abril. ¿Nos puedes contar acerca de ello? Claro, tenemos que remontarnos en la historia de cómo se volvió otra vez a conectar con esta ruta iniciática muy antigua a través del guardián de don Rolando Solís Galloso. ¿Cómo fue que él volvió otra vez a entrar en este misterio de esas fuerzas telúricas de la Tierra y esas fuerzas cósmicas que descienden, ¿no? Para eso tenemos que referirnos de que todo empezó. Él me platicaba que empezaba a ir a escuchar voces pues él me decía que al principio eran como las voces de que alguien hablaba de los ancestros, ¿no? Que querían comunicarse con él. Y eso, en cierta manera, como que le empezaba a perturbar, porque empezaba a escuchar voces en su mente, que le estaban hablando, le estaban diciendo, le hablaban por su nombre y decían, bueno, ¿qué pasa, no? Me contó que fue a ver hasta el sacerdote a decirle que estaba escuchando voces en su mente y que no entendía, que le decían que tenía que caminar, que tenía que ir a la milpa, que los estaban esperando ahí, la parte ancestral, o sea, toda esa parte de conocimiento que estaba ahí sembrado desde hace mucho tiempo. Y cuando fue con el sacerdote, pues el sacerdote le dijo que pues eran cosas del demonio, ¿no? Cosas del diablo, ¿no? Que decía, no, pues... Pero bueno, esas voces casi se empezaron a manifestar un poco más, cada día más, hasta que llegó el momento en que esas voces le dijeron que se iban pues a materializar, se iban a dar para que él pudiera ver quiénes eran. Entonces me cuenta él, don Rolando, que en una noche pues estaba descansado, durmiendo en su alcoba, y de repente sintió que habían tres personajes parados en su cama, y se espantó porque dijo, bueno, ¿quiénes son estos personajes parados aquí, en mi cama, ¿no? Y le dijeron que no tuvieran miedo, que le iban a empezar a enseñar y que lo iban a empezar a llevar a diferentes lugares de ahí de la zona, de los cerros, de toda esa área de los Tuxtlas, porque era importante volver otra vez a conectar. Y le dijeron que lo iban a preparar porque mucha gente iba a venir de muchos lugares a visitarlo. Entonces Rolando Solís era pues un campesino que estuvo y participó en las excavaciones olmecas que se hicieron en sus años con Stirley y otros arqueólogos, y él estuvo trabajando precisamente como custodio del Museo de Sitio de Tres Zapotes. Mucho tiempo estuvo ahí. Me contaba él que él tocaba las piezas arqueológicas
y sentía los relieves, sentía los colores, y eso hizo que él empezaba a pintar. Empezó a pintar de una manera innata y empezó a hacer muchas obras. Entonces, estos seres me contaba que le empezaron a enseñar cómo salir de su cuerpo, o sea, cuando estaba dormido, cómo llegaban estos tres seres, o ellos me decían que eran sus ancestros. El abuelo me decía, bueno, son mis ancestros. Todavía no sabía quiénes eran, o sea, y él pensaba, bueno, ¿quiénes son estos personajes que me ayudan en el sueño? Y me decía que los sacaban de esta parte del ombligo, los sacaban y salía de su cuerpo. Entonces Rolando me decía, y se espantaba, la primera vez que tuvo esa experiencia, pues se espantó porque dice, bueno, me estoy viendo ahí dormido, estoy afuera y estoy con estos tres personajes. Entonces estos tres seres le dijeron, no tengas miedo, te vamos a ir enseñando, y me platicaba que lo primero que aprendió fue a volar, o sea, a volar en esos planos, que ahorita le podemos llamar pues un viaje astral o un ensueño, y lo llevaban precisamente a la montaña. Hay una montaña que se conoce como el Vigía, su nombre antiguo es Ilamatepet, o sea, la mujer es el cerro de la mujer sabia, o sea, la tejedora, la mujer sabia. Y empezaron a mostrarle a don Rolando muchos sitios donde él tenía que ir al otro día cuando se despertara, ¿sí? Entonces, así fue poco a poco fue él, pasando varias noches, le mostraban qué había ahí, y al otro día él se despertaba y se iba, ¿cómo se llama?, a la milpa, a los lugares, a caminar, y iba a los lugares donde, ¿cómo se llama?, estaba, ¿no? Entonces, así le fueron mostrando muchos sitios hasta que lo llevaron al altar del corazón del Vigía. Hay un gran altar a la mediodía del Vigía. Es un lugar muy especial, o sea, la verdad, cae agua y cae en una parte donde, si tú puedes ver, hay bloques de piedras como si fueran las piedras de los incas, grandes, y tú te preguntas, bueno, ¿quién construyó ese altar, ese templo ahí arriba? Y a él le dijeron que se fuera preparando porque iba a venir mucha gente a Tres Zapotes, y así pasó. Eso fue en la primera convergencia armónica que hubo en 1987, donde, bueno, a través de la difusión televisiva del Siempre Domingo de Raúl Velasco, él le invita a mucha gente a que fueran a Tres Zapotes. Entonces, me platica don Rolando que precisamente en ese año de 1987, él estaba en su casa y de repente empezaron a llegar muchos autobuses en lo que se le conoce como la Loma Camila. Es un lugar donde pues la gente hablaba que aparecía precisamente esferas, se movían, se escuchaba el cantar de voces en ese lugar, y precisamente en ese año llegó mucha gente, más de 1000 personas, que llamaron a Rolando para que fueran a atenderlo, ¿no? Porque pues la gente no sabía de dónde llegaba la gente, ¿no? Fue una repercusión mediática, como mencionas, acerca de este programa de televisión de Raúl Velasco, que recuerdo, y lo vamos a renombrar, que es México, Magia y Encuentro, que en los años 80 precisamente se dedicaban a la difusión cultural. Exacto, pero bueno, pues estos ancestros, por llamarlos así, pues ya le habían dicho, ya le habían anticipado a Rolando que lo estaban preparando, porque iba a llegar mucha gente, porque el momento se avecinaba para dar a conocer muchas cosas, y en esa parte de lo que actualmente llamamos, era una ola de ayudar al despertar de la conciencia masiva de lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Entonces, él me comenta que pasaron muchos años caminando la ruta, enseñando,
hasta que estas gentes le van diciendo que sus orígenes son precisamente pues celestes. O sea, estos tres personajes venían precisamente de esta parte pues del universo, ¿no? Y venían con Rolando, porque le decían, es que tú tienes la misión de transmitir el conocimiento como guardián de este lugar, ¿sí? Y ya te enseñamos, ahora sí, los puntos electromagnéticos o telúricos de la Tierra, ¿sí? Que tú tienes que llevar a la gente, ¿sí? O sea, tienes que llevar a la gente. Entonces, en su momento, don Rolando estaba pues muy confundido, muy no sabía qué hacer, sobre todo cuando llegó tanta gente en 1987 con la convocatoria de Raúl Velasco a Tres Zapotes. Pues él decía, bueno, o sea, ¿qué hago con tanta gente? ¿No? Y bueno, sí, poco a poco estos seres le fueron instruyendo, pues que tenía que llevarlos a los puntos, o sea, tenía que llevar a la gente a la caminata de estos puntos, porque era una forma de las personas que iban, dependiendo de su grado de entendimiento, de poder ayudarlos en ese despertar de la conciencia, que después de mucho tiempo fuimos entendiendo que era como activar el código lumínico de la persona a través de esas fuerzas telúricas. Pero así es como nace la ruta, la caminata olmeca. A partir de esos años. Sí, a partir de esos años, estamos hablando de 1987, cuando ya llegó, don Rolando empieza a tomar las caminatas, y empieza en 1988, 1989, en 1990, o sea, ya empieza, y empieza a llegar mucha gente de diferentes lugares. Él empieza a pintar sus cuadros de una manera oculta, va mostrando la ruta olmeca, la caminata olmeca, qué pasa, qué acontece, qué sucede, y va tomando más confianza él, ¿no? Llega un momento en que tiene más relación con estos seres que se le manifestaron a él, y lo van instruyendo, y bueno, mi persona pues conoció a don Rolando ahí por el año de los 90, era una persona muy callada, porque pues la gente no le creía de esas experiencias que había de lo tenido. que le estaba pasando. O sea, el sacerdote de Tres Zapotes le dijo que pues eran cosas del diablo, ¿no? O sea, que esas cosas no eran posibles, ¿no? Entonces, cuando yo lo conocí, era un personaje muy callado, muy reservado, y no al principio daba a conocer pues el conocimiento, ¿no? La verdad que sí me tomó mucho tiempo con él, pero él tenía una persona que ahora sí pues la tomó como su macehual. Era la doctora Marcela de Coatzacoalcos. Mi persona la conocí posteriormente en 94, donde él empezó a transmitirle el conocimiento que él tenía y el conocimiento de estos seres. Entonces, pues que él decía que, bueno, que se tenía que transmitir precisamente a través de esa esencia femenina, ¿no? Y así fuimos caminando y fuimos llevando hasta que don Rolando en su momento dijo, bueno, ok, ¿quieres caminar, quieres conocer la ruta olmeca? Pues cada vez que venga un grupo te voy a llamar por teléfono y necesitas estar aquí, ¿sí? Y así me pasó, o sea, sobre todo cuando nace mi hija, llega un grupo y el compromiso que habíamos hecho es de que tenía que estar ahí. Entonces me pasó esa anécdota que nace mi hija y casualmente nació un fin de semana y yo tenía que estar allá. Nomás la recibí al mundo, llegó, y ir a cumplir con el compromiso, ¿no? Con el abuelo, ¿no? De ir hasta allá, ¿no? Entonces, esta es la parte importante
cómo, cómo se recupera nuevamente este conocimiento, este caminar iniciático, pues a través de Rolando Solís Galloso, que él es el que en un momento dado volvió a hacer las caminatas, y fueron muchos grupos que asistieron, venían grupos de diferentes filosofías, ¿no? Venían jarencristas, vinieron grupos gnósticos, masones, gente de Rosacruz, gente de las claves de Enoch, que casualmente iba coincidiendo con la sabiduría de ellos, con la parte pues ancestral que tenía Rolando, ¿no? Cuando llegaban la gente de Enoch y le decían ciertas cosas a Rolando, pues ellos decían, oiga, ¿y usted cómo sabe? ¿Sí? O sea, los de las claves de Enoch, pues sabían, pues por un libro. Las claves de Enoch del señor J.J. Hurtak. Sí, y pues ya Rolando sabía qué lugares, dónde ir y cómo ir. Cuando esta gente venía instruida por un libro, y decía, bueno, ¿y usted cómo lo sabe, no? Y así llegaron también gente de los mormones, que también traen su parte de estudio, donde ellos realmente aseguran que Cumorra es el vigía, ¿sí? Y Rolando sabía que el Cerro del Vigía es un cerro muy importante y que está depositado mucho conocimiento, hay unas bibliotecas ahí, se encontró un cráneo de cristal en uno de los montículos, desafortunadamente llegó un americano, se lo prestó, dizque para hacer un estudio, ya no lo devolvió, ¿sí? Me dio el teléfono el abuelo para tratar de localizarlo y que regresara el cráneo, pero nunca pude contactar con ese número que me dieron. Lo único que nos dio fue un estudio supuestamente holográfico que hizo HP y quedaron unas fotos ahí nada más como recuerdo, ¿no? A partir de esa situación, don Rolando se cerró un poquito más con esta persona más igual, la doctora Marcela, de Coatzacoalcos, Veracruz, donde don Rolando le decía dónde había piezas, dónde había cosas, y los guardianes pues regañaban a Rolando. Me decía Rolando, ¿por qué? Porque esta señora fue, escarbó y sacó, porque era, o sea, si don Rolando decía, aquí hay esto, ahí había eso, porque ya se lo habían mostrado precisamente en los mundos internos, en el mundo del ensueño, en la parte astral, como ustedes le quieran llamar, en otras dimensiones, pero los guardianes, olmecas, estos seres, iban mostrando dónde estaban las cosas. Entonces regañaron a Rolando porque pues su macehual fue y sacó ahí, ¿no? Entonces Rolando, a partir de eso, él decidió pues dejarle de enseñar a la doctora Marcela, ¿no? Hicieron un mapa energético, que hay toda una triangulación, que es desde Tres Zapotes, de la parte de Dos Amates, y la parte muy próxima a un poblado que está por Catemaco, donde hace una triangulación donde va pasando precisamente, hay ciudades de luz en esos lugares, y pasa toda la parte telúrica. O sea, se hizo un mapa que en su momento dado me lo encargaron, pero bueno, después ese mapa fue un tema de discordia. De discordia, sí. Por los, ahora sí, pues la gente que la doctora Marcela les estaba enseñando en Coatzacoalcos, y me lo pidieron, y lo que hice fue mejor, claro, eran caminatas con don Rolando de muchos años, casi fueron 10 años, del 1990 al 2000, de estar caminando con Rolando toda la zona precisamente de ahí, y donde pues ahora sí a Rolando le fueron mostrando muchos lugares, estos seres, y se hizo un mapa, se trazó un mapa. Pero bueno, al final
lo que me encargó don Rolando fue que, pues, que no cayera en manos extrañas y lo que decidimos fue quemar el mapa. Y solamente lo mantienes en tu mente. Exacto. Pues ya lo habíamos caminado, o sea, lo hemos, por 10 años caminamos mucho con Rolando Solís, toda la zona, o sea, los lugares. Y es lo mejor, Leobardo, porque me ha tocado en caminatas recientes, después de la partida de Rolando, abuelos traviesos, que después van y son suntuarios muy hermosos, muy energéticos, ¿no? Has mencionado algo muy importante dentro de este contexto que estamos hablando de la ruta olmeca, la caminata, porque se trata de vivir la experiencia y existen esta triangulación en lo que le corresponde de resguardar ese conocimiento a don Rolando. ¿Existe alguna relación entre estos 3 seres, 3 zapotes, que sean las 3 áreas y que sean estos 3 puntos de triangulación? ¿Has analizado o has llegado a alguna conclusión? Mira, aquí la experiencia fue mucha praxis de Rolando y yo te puedo contar muchas praxis también de estos 10 años de caminar con don Rolando, de 1990 al 2000, cuando todavía era la parte hermética. Después vino otra etapa que fue pública, de empezar a dar a conocer lo que es el Fuego Nuevo de Chicabán. Eso fue posterior, pero en las caminatas que se hizo, mucha gente va a estos lugares, se conectan, ¿sí? No tengo palabras como para explicar qué pasa en cada persona, pero sí veo que las energías, es una energía tan sutil ahí, que entra en tu codificación genética y te mueve cosas, tanto así que empiezas a ver realidades, empiezas a palpar conocimiento, te empiezan a tener, o sea, esa conexión directa. Don Rolando decía, somos antenas, ¿sí? Y donde quiera que tú estés, tenemos una conexión directa con la creación, cosa que nos hemos olvidado. O sea, nosotros tenemos y somos parte de un todo, y la información ahí está. Es cuestión nada más tener esa vibración sutil, que vibres como vibra el universo, como está vibrando esas frecuencias, porque la información llega. O sea, los guardianes están ahí esperando que se acerque el ser humano. Y en esta parte está dando el apoyo en la asistencia, sobre todo ahorita en estos tiempos venideros que se viene de cierre de ciclo de 26,000 años. O sea, vienen muchos acontecimientos por venir, que tenemos que prepararnos internamente cada quien. Hay algo importante también que tendríamos que mencionar. Me has compartido también que el conocimiento olmeca tiene una misión muy especial, y es mantener ese balance entre lo telúrico, lo terrestre y lo cósmico, que es lo que vivió don Rolando. Pero la pregunta para las personas que nos están viendo a través de este video, sería importante que nos dieras la definición de olmeca, porque ahí nos estás hablando de activación de códigos. ¿Qué significa lo que se manejó dentro de la arqueología, la antropología, pero cuál es el real sentido de la palabra olmeca? Ok, mira, la parte olmeca es una palabra actual, viene de época de los mexicas, donde le pusieron esta parte de ulmecas, o sea, los habitantes de la región de Hule, pero bueno, sabían que había existido una civilización que no solamente es la parte nuclear de Veracruz, o sea, viene desde Guerrero y nos vamos hasta Sudamérica, o sea, Honduras y hasta Colombia, pues llega toda esta influencia, porque fue un gran imperio forjado por el espíritu. Estamos hablando de un tiempo muy, muy atrás, ¿no? Aquí lo importante de esta parte es, Ol se puede interpretar como movimiento, Olin, movimiento. Meca, mucha gente lo traduce como mecate, pero meca viene de linaje, una continuidad de puntos,
Porque el mecate es una cuerda trenzada. Porque el mecate es una cuerda trenzada. Entonces estás hablando de un linaje. O sea, meca, o sea, traduciéndolo más, sería el linaje del movimiento. Por llamarlo de alguna forma dentro del náhuatl, que es metafórico. Que es metafórico. Filosófico. Claro, también está, le dieron otro que es la boca de jaguar, que también es otra traducción. Pero bueno, aquí la parte más antigua, y eso sería irnos a la parte de Toyán, o sea, con doble O, de las Toyanes, que tiene que ver con nuestro hogar, nuestro templo, ¿sí? To viene de nuestro, ol, de movimiento, y an de amenagua. Entonces estamos hablando nuestro movimiento de ustedes. Es toda una parte filosófica de conocimiento ancestral que tenemos que meternos en esta parte de dónde viene, de cuáles son los orígenes. Y ese es el misterio que ha envuelto a este pueblo, ¿no? O sea, realmente hay muchas teorías de cuál es su origen, ¿no? Realmente, ¿no? Pero es meternos más al tema, ¿no? Pero hablando de la ruta olmeca, tenemos varias gentes que han caminado, por ejemplo, gente de la Gnosis que ha caminado ahí, que han sacado sus propios libros en base a su propia experiencia de lo que vivieron. ¿Sí? Aquí está este libro de Tres Zapotes de Guillermo Corpi, ¿sí? Y después está otro libro de El Caminante Olmeca de Roberto Novales, que también viene de la Gnosis. Y casualmente en la ruta olmeca me llegó una italiana de nombre de Diana. Fueron 3 años consecutivos que estuvo viajando año con año. Y ella sacó precisamente su libro, sacó 2 libros que le nombró Los Viajeros del Tiempo. De esos 3 años de experiencia, está en italiano, donde ella relata realmente, y bueno, está dedicado, donde ella va relatando cómo fue que encontró esta parte de ancestral olmeca, cómo se conectó, cómo vivió. Y así, o sea, aquí la invitación es a las personas para que puedan pues asistir a vivir este recorrido. Son lugares vírgenes, muy vírgenes, con energía muy sutil. Y bueno, yo nomás sí quiero referirme, por ejemplo, a las claves de Enoch, en la clave 215, donde precisamente habla de esta parte importante y aquí en este libro de las claves de Enoch, pues ya nos va refiriendo de que todo fue planeado a través de la hermandad, porque la hermandad, hay una hermandad en el Anáhuac, que es la hermandad del Caracol Blanco, ¿sí? También conocida como San Angelbla, ¿sí? Que en tiempos muy remotos planificaron precisamente toda una red telúrica, ¿sí? que se permeó en todo un complejo, en toda el Anáhuac, ¿sí? Para que en tiempos futuros se pudiera ayudar al maduramiento de la conciencia del ser humano, para que el ser humano pueda despertar, ¿sí? En tiempos difíciles, el ser humano vaya viendo la manera de abrir los ojos para esa conexión con el universo. Entonces, en este libro precisamente nos dice que los tesoros del cielo están entre zapotes. O sea, esa conexión de la divinidad del Padre con la divinidad de la Madre y la divinidad del Hijo, ahí está entre zapotes. Me pasó algo muy curioso en una ocasión que estaba yo en un punto importante ahí de Santiago, que llegó precisamente un autobús y llegaron miembros de los mormones, ¿sí? Y vi que se bajaron varias parejas y llegaron, ¿no? Y como me observaron que estaba yo observaba yo hacia un punto que se le llama el Cerro de la Luz. Me preguntaron que por qué estaba yo observando ahí, o sea, les causó rareza, ¿no?
Y yo le dije, pues es que este importante es ese lugar y toda esa zona es muy importante, ¿no? Y le decía que no pueden ver la luz que se ve. Y dice, sí. Y me decían, es que lo que ustedes llaman como olmecas, nosotros le llamamos los jareditas, ¿sí? Y sabemos que los jareditas vinieron de esta zona. Y no solamente los jareditas, sino también se establecieron los nefitas. Y en esta zona resguardaron precisamente la biblioteca, en este lugar. Y esta gente venían de Utah, eran altos jerarcas de la iglesia mormona, que según me decían que cada año ellos llegan a la región para conectarse, porque saben lo sagrado que es el lugar, la conexión sagrada que tiene. Entonces, ha habido arqueólogos financiados por los mormones que han hecho trabajos entre zapotes de investigación y que, bueno, todavía ellos están en la búsqueda de esas bibliotecas que están ahí en el Vigía. Ha traído mucho la atención de investigadores, como mencionas, de todo el mundo, porque sobre todo en Sudamérica se maneja la teoría acerca de que el origen del ser humano está más en América que en Europa. Esto cambiaría por completo la parte histórica académica. Pues mira, no se había hecho estudios de ADN de la parte olmeca, de descendientes, porque no se había encontrado cuerpos. Por la parte de humedad y pantanosa que tiene toda esta región, pero en San Lorenzo no hace mucho encontraron unos cuerpos y ya le hicieron el estudio del ADN y encontraron que nada de africanos, como son las teorías que de origen africanos, sino que realmente es 100% originario, indígena del lugar. Claro, estamos hablando de muchos años. O sea, que es una población indígena propia de América. Eso refuta muchas teorías. No podemos tampoco obviar de que no ha habido intercambio a través de vías marítimas. Los fenicios fueron una potencia, o sea, pudieron haber llegado también la potencia de los chinos, porque se establece que la dinastía Chan pudo haber también desembarcado. O sea, hay muchas teorías del origen de América, empezando también por el estrecho de Bering, ¿no? Pero bueno, pero ahorita con este estudio del ADN de estos cuerpos que se encontraron, se está demostrando que realmente es presencia original, nativa de Anáhuac, de hace millones de años. De este continente, y precisamente algo que también hemos compartido, Fabián, es acerca de la datación de lo que es la cultura olmeca, ¿no? Porque hay datos que son arqueológicos, pero son pues manejados diferentes, ¿no? Nos has puesto precisamente este ejemplo de Cuicuilco. Sí, claro, en Cuicuilco. Si te vas a Cuicuilco, pues, o sea, nada más usando sentido común, o sea, una ciudad sepultada por lava, por el volcán Chitle, que los vulcanólogos y los geólogos la datan, esa lava que sepultó toda un Altepet, una capital, ¿sí? Pues entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. Claro, la arqueología lo data en 680 antes de Cristo, ¿no? Pero, o sea, en fechas no cuadra realmente. Y me gusta poner la ciudad de Cuicuilco porque pues, ahí está la constancia de la lava, todo lo que es el Pedregal, ¿no? En esta parte del sur de México, la lava es de 8, 10.000 años antes de Cristo. Sepultó ya una tepe, una capital, o sea, toda una organización humana, sociopolítica, cultural y filosófica, fue sepultada en ese momento. Entonces, estamos hablando que nuestro continente tiene una antigüedad que no nos imaginamos, o sea. Tenemos datos acerca de la parte sumeria y que son aproximadamente 6.000, 5.000 años antes de Cristo, pero también en Perú, en Caral,
son ciudades contemporáneas a los sumerios. Pero si estamos hablando de que también la civilización olmeca puede ser mucho más antigua o contemporánea a los sumerios, lo que nos comentas acerca de las claves de Enoch, de pues el investigador, el doctor J.J. Hurtak, y de pues precisamente llamar la atención de esta parte filosófica o religión que llamamos mormones, ¿no? Están llegando aquí a México en búsqueda de los orígenes de el otro continente, pero aquí en América. Claro, o sea, por ejemplo, los mormones pues andan buscando las tablillas, la biblioteca, que realmente sí existe. Pues algo de mucha información que le dieron a Rolando es que sí está. Tiene mucho que ver con Venus, para localizar el lugar donde está estas galerías, estas partes. Hubo una persona de las claves de Enoch que me dijo, oye Fabián, pero ¿por qué no Rolando Solís revela el lugar? Y la respuesta fue porque Rolando, o sea, digo, bueno, ¿qué no se dan cuenta que del otro lado, y ahorita estamos viéndolo, hay guerra, hay intereses? O sea, no estamos preparados para, o sea, revelar algo que viene de mucha divinidad desde arriba, ¿no? Entonces, la respuesta de Rolando fue, ¿no te das cuenta que allá en Jerusalén, cómo están los movimientos de la gente que pues, se está peleando? Actualmente ahorita tenemos una guerra. Entonces, por eso mantenemos el silencio de esos lugares. O sea, vamos. Solamente, por ejemplo, hubo una ocasión que vino una psíquica de Hawái, que es mi respeto. Hay gente que sí tiene esa habilidad psíquica, y nos visitó un grupo de Estados Unidos, y con esta vidente de Hawái hicimos el camino, porque nosotros solamente nos limitamos a llevar a la gente a los lugares. No decimos qué hay, no decimos, pues ahora sí, cada lugar, que cada quien como vaya vibrando se conecte y lo perciba. Pero esta vidente, cuando fuimos a caminar, se acercó conmigo después de una meditación, y me dijo, oye, aquí me encontré unos guardianes, y bajé hasta abajo y vi la biblioteca y vi un cráneo que está de cristal ahí puesto, ¿sí? Pero los guardianes me dijeron que no digas nada, que el único que sabe eres tú, pero que no le informe a mis compañeros. Y yo le dije, pues escucha a los guardianes, ¿no? O sea, si los guardianes te están diciendo y te permitieron ver lo que hay, es para ti. Solamente es para ti. ¿Sí? Y esta vidente, bueno, estaba muy contenta, muy eufórica, muy feliz, porque pues vivenció. Entonces, Leobardo, algo de que sí nos ha dejado el abuelo es precisamente llevar a la gente que conecte, porque tienes que tener primero una paz interior tú. O sea, tú tienes que pasar por un proceso depurativo, energéticamente hablando, para que puedas empezar a vibrar como vibran las fuerzas telúricas de la Tierra. Y de ahí conectarte. En otra ocasión con Rolando, llevamos a varios grupos, nos decía, los hermanos que están arriba, los hermanos mayores que están arriba, nos van a mandar unas señales, y dependiendo la cantidad de personas que somos, van a ser las señales que nos van a mandar. Y bueno, pues la gente entusiasmada, vamos y todo, y hicimos la caminata, y pues acampábamos en ciertos lugares, y ya llegamos a un lugar donde el abuelo nos llevó, y bueno, decía, acuéstense, nos acostamos todos, y aquí está en la pendiente. Vean en este rumbo en el cielo, ¿no? Ahí estábamos viendo. Digo, si ven eso, son satélites, eso no le hagan caso. Y de repente estábamos así, y me acuerdo que el primer grupo éramos como 8 cuando fuimos, y de repente Leobardo, de la nada, en la oscuridad,
vimos como un haz de luz, o sea que desde arriba venía y ¡fum! Pero donde estábamos todos acostados se alumbró todo así. En ese momento todo mundo gritando, espantados. ¿Por qué? Porque, o sea, la mente tarda en asimilar algo que pues nunca ha experimentado, ¿no? Y ves a Rolando, cálmese, cálmese, son ellos, cálmese, es la primera. Y todo el mundo, ¿de dónde vino eso, no? ¿Dónde está? O sea, yo después me ponía a pensar, pues bueno, no que quieren vivir una experiencia de vivir contacto. una experiencia, pues. Ya. Entonces, y bueno, y a rato otra señal, y a rato otra. A la tercera ya como que todo el mundo asimilaba la experiencia y ya nadie gritaba, nadie se espantaba y todo el mundo tranquilo, hasta llegar a ser 8, ¿sí? Pero dirás, ¿cómo le hacía Rolando? Ah, pues claro, Rolando me decía, lo que pasa es que me vienen a visitar y me dicen que los lleve y a tal hora ahí va a estar las señales. Lo que depende de la gente que es, ahí va a estar las señales. Y me pasó nada más 3 veces, con 3 grupos, antes que Rolando falleciera. La zona de Tres Zapotes, como nos compartes, tiene precisamente esa característica de este misterio de que hay un lugar telúrico que representa una posibilidad de conectarse con el lugar, con la información, con ese conocimiento ancestral. Es muy parecido a la Cueva de los Tallos en el Ecuador, porque también nos has hablado acerca de esta influencia que va pues por todo América, ¿no? Pero sobre todo esta parte de Colombia, que hay yacimientos muy parecidos con algunas pues piedras esculpidas que son muy parecidas, incluso a la de la India y también de esta parte olmeca. Y se parece mucho a esta Cueva de los Tallos, donde precisamente se habla de que hay yacimientos ocultos, bibliotecas, galerías, donde hay un conocimiento, que incluso fue visitado por los mormones, financiadas algunas expediciones, incluso por el propio Neil Armstrong, el primer astronauta que llegó a la Luna. Pero regresando a la temática de la ruta, esta zona olmeca, nos estabas hablando acerca de que los mormones vienen a este sitio en búsqueda de esa información. Están las investigaciones del doctor J.J. Hurtak, pero también nos podrás platicar que hay elementos que pueden tal vez verificar que hubo una fuente origen donde surgió este acercamiento de lo hebreo, de lo judío, o por qué están llegando estas personas, porque hay yacimientos, hay piedras con letras hebreas. Sí, bueno, lo que hay que entender es las fuerzas telúricas. O sea, en toda esta zona hay una red reticular. Es una red reticular de energía. En una ocasión con un argentino medimos realmente el cruce energético en los montículos y llevando con sus aparatos, porque dice, o sea, tú llegas a ese lugar y ves un montículo de tierra, que es diferente a lo que conocemos, que por acá en el altiplano pues ves los teocales que son de piedra. Ahí es tierra, ¿sí? Pero ahí están los montículos. Entonces, es una serie de líneas que tú te subes a un montículo y desde ahí puedes ver el siguiente montículo que sigue y el siguiente montículo. Entonces, es todo un circuito electromagnético que lo que hace es ayudar al ser humano porque nosotros somos biológicos, bioenergéticos. O sea, somos una masa biológica o sea, también generamos electricidad, tenemos corrientes, magnetismo. Entonces, es como si fuera una llave. O sea, este es una llave que cuando vas caminando en toda esta red reticular, que lo planearon así, lo construyeron así, esta hermandad blanca del caracol blanco, también llamada San Ángel, que también está conectada con la orden de Melquisedec. O sea,
hay esa conexión con la orden de Melquisedec, con el genio, o sea, el regente del planeta, en estos planos, ¿no? Claro, o sea, encontrarte con estas personas es entrarte en un mundo donde a través de tu propio despertar, tú tienes la conexión con el universo, o sea, los guardianes ahí están. Ahora, esa en la parte nahuálica. En la parte tangible, pues ha habido cosas, por ejemplo, la estela C tiene 3 letras arameas, del arameo Qur'án, y tiene precisamente la fecha cronológica del año 31, 32 antes de Cristo, y en la parte posterior tiene otra fecha de la cuenta larga que te lleva al año 2130 antes de Cristo, en momentos que si tú empiezas a compararlo con otros momentos de la historia, pues estamos hablando de la Torre de Babel, estamos yéndonos a la parte del diluvio universal, o sea, cosas que acontecieron. En el Museo de Antropología de la Ciudad de México hay como ahora sí, como si fuera un balastro grande, donde se puede representar grandes olas y gente que se puede ver que las olas se los está tragando, como si fuera la representación del diluvio universal, ¿sí? Entonces, la verdad, hablar del pueblo meca es meternos en la parte de un gran misterio. ¿Qué hace 3 letras arameas en una estela olmeca? Que tiene la fechada precisamente de ese gran avatar de 31 años antes de Cristo, cuando viene este gran avatar en un Batún 7, ¿sí? Y viene este señor al otro lado del mundo, ¿sí? ¿Cómo es esa conexión realmente con diferentes pueblos, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay entre zapotes? ¿Qué se esconde en el Cerro del Vigía? Que es parte de un linaje ancestral muy antiguo, con esa conexión directa y divina con el Padre. Estaríamos hablando de que, bueno, todo lo que es el lenguaje arameo, el lenguaje hebreo, precisamente hablando de las claves, ¿no? Pero también has dicho una palabra que son llaves. Y las letras arameas, hebreas, tienen símbolos, son reflejos también de símbolos y de vibraciones. Claro. ¿Crees en esta posibilidad que el hecho de que hayan sido localizadas en esta tierra, ¿no? de Veracruz, en este núcleo olmeca, que hayan sido ese legado ancestral? Por eso hablamos de que los olmecas son mucho más antiguos de lo que se está datando. Esto es más complejo de lo que tú te imaginas, porque mira, si te vas a la tradición hindú, dice que Shiva tuvo que pasar 26,000 años para lograr ese estado de divinización en el ser humano, en un hombre. O sea, esto es más complejo que lo que tú te imaginas, porque el ser humano puede divinizarse, pero hay que entender que diviniza fuerzas de la Madre Tierra, o sea, que es Tonanzi, Pachamama, fuerzas cósmicas que descienden y se divinizan en el corazón del ser humano, ¿sí? Y ha habido pues grandes maestros en diferentes locaciones a nivel mundial que precisamente estos puntos son puntos de convergencia energética para que estas divinizaciones que descienden y ascienden en la Tierra puedan estar en un ser humano, como en el caso de Shiva, ¿sí? Entonces, ahora sí, la parte ancestral hindú se preguntaron, ¿tenemos que esperar muchos ciclos de años para que se manifieste otro ser divino en la faz de la Tierra, como en el caso también de Jesucristo? Entonces dijeron, no, o sea, se dieron cuenta que se puede hacer de una manera colectiva, pero tuvieron que diseñar precisamente una red reticular energética en la Tierra, en ciertos puntos del planeta,
¿sí? Para poder ayudar a la raza humana a elevarse, a lograr esa divinización. Entonces, por ejemplo, en Teotihuacán estaba la red, pero ya está desactivada. En muchos lugares importantes está la red energética, pero están desactivadas. ¿Cuál es la parte importante de Tres Zapotes? Está todavía activada. ¿Por qué? Porque está camuflajeada en la naturaleza, en la selva. Y nadie pasa desapercibida. O sea, esa red que está en toda esa región, cuando tú vas caminando, es un tejido energético, pero acá en el cosmos hay otro tejido. Entonces, con este tejido, hay un fenómeno de la luz que viaja y genera una distorsión de la luz en el espacio-tiempo, que emergen esas dos fuerzas, ¿sí? Y de ahí se activan diferentes espacios-tiempos que están todo interconectado. Eso pasa entre Zapotes. Claro, el ser humano en la parte terrestre tiene que estar en la sintonía de la vibración adecuada, sin egos, para poder conectarse con la potencia de su espíritu, poder realmente vivenciar esa fuerza telúrica. Se le conoce como el primer misterio de la madre. O sea, vamos a ir caminando en diferentes lugares para entrarnos en los misterios de la madre, el misterio del padre y el misterio del hijo. Pero esos misterios están en tu corazón, dentro de ti, desconectados. Entonces la ruta olmeca lo que hace es, poco a poco te va entrando, poco a poco te va metiendo, en que en un momento dado se te activa la glándula pineal. Es interesante, porque ahí están las fuerzas. Lo único que tienes que hacer es llevar el corazón en la mano. Esto me recuerda mucho al legado de don Antonio Velasco Piña, que hablaba precisamente, tiene un libro o un par de libros acerca del conocimiento olmeca, ¿no? Los dos olmecas y la herencia olmeca. Y sobre todo para potenciar el espíritu, que son las primeras enseñanzas. Una es la enseñanza vivencial y otra es la vivencia que se experimenta dentro de hacer este tipo de caminatas. ¿Qué días se van a hacer la caminata en abril? La caminata es en Semana Santa, es el 14, 15, 16 y 17 de abril. ¿De cada año se hace? Sí, cada año en Semana Santa quedó ya así como por parte de Rolando, que siempre sea en Semana Santa, porque sea como sea, en esas fechas se mueven también energías muy especiales, ¿no? Por eso es la parte, y quitando la parte religiosa cristiana, pues son fechas importantes, ¿no? Claro. Las personas que asistan y que puedan acompañarnos a esta caminata olmeca, ¿qué es lo que pueden esperar? ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues yo esperaba que no esperen nada. O sea, que vayan sin expectativas, sí, o sea, hay que ir con el corazón, porque realmente si tú ya desde ahorita, si te das cuenta, no menciono mucho de lo que van a vivir para no matarles la experiencia, ¿sí? Y tampoco predisponerlos. O sea, Rolando nada más era camina y había que seguirlo, ¿no? Y no te decía nada. Entonces, la verdad es que vayan con el corazón abierto, van a lugares realmente muy vírgenes, templos naturales, que realmente vamos a ir a conectar, y la idea es que pues, vayan sin expectativas, Leobardo. Cuéntanos acerca de la importancia de la experiencia, no como expectativa, pero sí la importancia de la experiencia. Bueno, te puedo compartir experiencias de otras personas, como por ejemplo, llegó un americano, ¿sí? Del valle de Estados Unidos, del valle no recuerdo ahorita el nombre, pero
Cuando hicimos la ceremonia de conexión con la cabeza olmeca, porque la cabeza olmeca pues, guarda información, hacemos una ceremonia, activamos la cabeza y entramos, o sea, la cabeza olmeca tiene una entrada, dedos, y pegamos. Entonces, cuando esta persona entró, dice que él empezó a viajar y a viajar y a viajar y a viajar, y se sentía que viajaba en muchos multiuniversos, ¿sí? Que hasta le daba miedo porque se fue, ¿sí? Y dice que de repente llegó a un lugar donde de repente vio como una especie de un ser, y un gran ojo, ¿sí? Si tú te vas, por ejemplo, a la parte de los serafines o de los arcángeles, realmente los serafines o los arcángeles lo mencionan que son seres alados con muchos ojos. Y son varias pinturas que realizaba don Rolando. Rolando y la pintaba tal cual. Rolando precisamente tiene una pintura, a ver si, bueno, creo que la puedes mostrar, donde pinta cómo se abre un portal, ¿sí? Se abre un portal y del portal emergen ángeles, o sea, se ve como ejércitos de ángeles, que tiene precisamente que ver mucho con la estela C de Tres Zapotes, esta estela que tiene las tres letras arameas, ¿no? También así hay que entender que, por ejemplo, está la parte de la estela D. La estela D habla de cómo la mujer puede alcanzar el grado de Quetzalcóatl. Es una mujer Quetzalcóatl. Al lado tiene a su sacerdote con un báculo, pero en ella le desciende el doble Nahuioli y le desciende la guacamaya sagrada. O sea, esta ruta es 100% ahora sí femenina y también establece cómo tanto el hombre como la mujer pueden alcanzar esos grados de perfección de la potencia del espíritu, llamado ahorita Quetzalcóatl o crístico, haciendo referencia a otras filosofías herméticas que hablan que la mujer también se puede cristificar, igual que el hombre. Pero ahí en una estela dejan realmente grabado la escena de que esta mujer olmeca era una Quetzalcóatl. Cuando te menciono acerca de la importancia de la experiencia, también te he escuchado a través de la difusión que realizas, es mantener el balance de esta polaridad, ¿no? Que obviamente no debe de existir como la dualidad, porque somos una unidad, pero vivimos pues en este mundo a través de la experiencia, y la experiencia se da a través de la dualidad. Y hay cabezas olmecas que te he escuchado hablar que son femeninas y masculinas y orientadas hacia ciertos puntos. Sí, casualmente entre Zapotes, en el Museo de Santiago que vamos a ir, la cabeza que está ahí es una mujer. Tiene 7 trenzas. 7 trenzas. Y las fracciones, yo he hecho comparativas con gente nativa de ahí, o sea, la gente nativa del lugar, pues la mujer tiene pómulos, ¿sí? Y realmente es una mujer. Ahora, ¿cómo fueron encontradas? La cabeza de esta mujer olmeca fue encontrada en un lugar que se llama el Nextepet, pero Nextepet está orientado hacia el oriente, ¿sí? Y el hombre que hacemos la ceremonia con la cabeza de Tres Zapotes fue encontrado en el poniente, ¿sí? Si tú ves en otras tradiciones como la Mexica, dicen, bueno, es que el poniente es la región de la mujer y el oriente es la región del varón, o sea, de Quetzalcóatl, ¿no? Pero aquí lleva algo más, porque estamos hablando de energías. O sea, ¿por qué la cabeza del hombre está en el poniente? Porque ese hombre ya conquistó y equilibró su parte femenina de él. ¿Por qué la mujer está en la parte oriente? Porque esa mujer ya conquistó y equilibró su parte masculina. Entonces, en esa parte de esas dos fuerzas viene la parte de la X,
¿sí? Que la cruz olmeca, que viene el equilibrio de las dos fuerzas. O sea, el ser humano debe tener el equilibrio de esas dos fuerzas para poder conectarse con las fuerzas telúricas de la Tierra y con las fuerzas del cosmos. Entonces, en esa parte, el ser humano empieza a vivir la experiencia del todo. Te vuelvo a decir, Rolando decía, donde quiera que tú vayas, Fabián, eres una antena. ¿Sí? Y te vas a poder conectar donde quiera que tú vayas. Claro, el tema es cómo despliegas las antenas. Mientras no despliegas las antenas, pues como la parte de un radio, o sea, pues no haces frecuencia y no escuchas la estación de radio, ¿no? ¿Y qué es lo que continúa después de una caminata como la que se va a realizar? Porque es la conexión, pero ¿qué es la continuidad? ¿Qué es lo que se puede recomendar a las personas? Porque hoy se habla mucho de ese retorno de lo sagrado. Hoy vivimos tiempos muy desensibilizados, ¿no? El ser humano está muy desensibilizado, ha olvidado su parte humana, ha olvidado despertar sus códigos, pero ¿se despiertan solamente yendo a estos lugares o se despiertan a través de un trabajo posterior? Divinizar un ser humano te puede llevar muchos siglos. Entonces, estos lugares, estas retículas de luz, lo que ayudan es a que el proceso sea más rápido. Te ayudan a que pues seas un poco más, sin obviar o sin olvidar de que tienes que hacer tu propio trabajo interior. Eso no hay para dónde moverte. Lo que sí es que empiezas a vivir experiencias de una manera en que te das cuenta que no necesitas de otros elementos o de otras herramientas. Simplemente lo que necesitas es conectar con la Madre Tierra, las fuerzas telúricas, conectar con el Padre Cielo, las fuerzas celestes, y conectar contigo mismo. Claro, vas a vivir todo un proceso de transformación. Mucha gente que ha caminado la ruta olmeca, yo lo he visto que han tomado su propio camino. Claro. Y ahí van. Entonces, el trabajo depende de cada quien. O sea, ¿qué tanto avanzas? Esto es praxis, ¿qué tanto te disciplinas? Hay una analogía muy interesante que nos has compartido al inicio, y es precisamente la experiencia de don Rolando, que es él como ser humano, es un ser terrestre, pero también tenía contacto con energías, que estamos hablando de otros planos, sí, que pueden ser tanto espirituales, que pueden ser esos guardianes de otros tiempos, pero también pueden ser fuerzas cósmicas, seres de los que hoy conocemos como seres extraterrestres. Pero la analogía, y me gustaría saber tu opinión, porque también haces una analogía muy interesante dentro de la historia del trabajo energético que vivió precisamente aquel avatar llamado Zacatl-Topilzin, que integró las fuerzas telúricas, pero también integró las energías telúricas, las fuerzas cósmicas. ¿Cómo sería eso? Claro, bueno, dentro del conocimiento anahuaca ha habido escuelas de misterios mayores que preparaban precisamente a cierta edad a niños o niñas para ir a la conquista de la potencia del espíritu, ¿sí? Dentro de esto hay 9 hierofanías que tienen que ver precisamente con la filosofía del grano del maíz, la mazorca, ¿no? Que esa es la base filosófica de nuestro saber ancestral. Claro, es una metáfora de cómo una planta, que es el maíz, se va desarrollando, tiene que pasar por diferentes procesos, que son procesos de hierofanías, para llegar precisamente a hacer una mazorca. Igualmente el ser humano, en esa conquista de su parte espiritual, de su parte mundana, tiene que pasar por diferentes transformaciones para conquistar esa energía, se llama solar, y conectarse con todas esas fuerzas que hay en el universo. Lógicamente, Zacatl-Topilzin también hizo ese proceso iniciático, donde primero lo que él conquistó fue las fuerzas telúricas de la Tierra, divinizó esas fuerzas telúricas de la Tierra
en su corazón. Y eso lo hizo después de mucha meditación, de mucho trabajo, de mucha oración en Tula, precisamente en una cueva muy especial que está en el Chicuco. Ahí él logró la iluminación de la hierofanía de la madre o de Coatlicue, que es el grado de Quetzalcóatl. Pero esa es una primera etapa en un grado de conciencia del ser humano. Después tienes que ir a conquistar el grado de Kukulcán. Por eso él peregrinó al Mayat con el colegio iniciático de los Kukulcanos, y eso fue en Ekbalán, donde lo instruyeron, porque allá precisamente desciende la energía cósmica del Padre, porque desciende. O sea, esto es, o sea, lo explico de esta manera, pero tiene un gran misterio que a veces como seres humanos no logramos entender, que cómo una fuerza va hasta allá arriba y va a penetrar aquí y se va a encarnar en mí y en mi corazón. O sea, no tenemos todavía esa sensibilidad de entender qué pasa dentro de nosotros cuando encarnamos esas fuerzas celestes. Pues Sacaltopinzi, en un momento muy especial en Chichén Itzá, con una ceremonia, con ciertas alineaciones cósmicas, descendió su ser, su padre, su ser, y descendió por él, y en él se hizo carne y sangre para divinizarse en este cuerpo que tenemos, ¿sí? Y después había que completar, ahora sí, la parte del hijo. Eso fue en una ceremonia que se hizo en Izamal, donde ya Sacaltopinzi encarna la tercera fuerza, que es el hijo, para después seguir su ministerio de enseñar. Él retorna a Cholula, donde era la meca de todo este conocimiento anahuaca, y empieza a enseñar todo este conocimiento ancestral en Cholula, hasta que llega un momento en que todavía tenía que perfeccionar su maestría de estas tres fuerzas encarnadas para lograr lo que es la última etapa, que se le llama el lucero de Venus. A mismo, al maestro de Maestro Jesús le llamaban el lucero de Venus, porque es la última etapa donde logras una transfiguración energética. Ya estamos hablando de cosas palabras muy mayores. No cualquiera logra una transfiguración energética de su cuerpo. Hemos hablado durante las entrevistas y las cápsulas, Fabián, acerca de lo que es la parte iniciática, ¿no? Empezar por la parte telúrica, la parte del autoconocimiento, y me parece que esta es una buena oportunidad para que las personas que pues vayan a esta ruta olmeca puedan vivir la experiencia, vivir en práctica la propia historia, pero también es la oportunidad de poder acercarnos a este conocimiento aplicado, porque lo vemos también en actividades que realizas, porque has mantenido ese fuego encendido, ese guardianaje acerca del fuego de Chicabán, también lo hemos hablado. Cuando ahí es donde podemos entender cómo esas energías cósmicas, con esas alineaciones correctas, porque muchas veces, hay que decirlo, se dan muchos movimientos masivos que no tienen una razón de ser, y esa energía se dispersa. Claro. O no se sabe a dónde se va a alimentar o qué es lo que se va a alimentar. Pero viviendo este tipo de experiencias, estas rutas iniciáticas, haber roto el silencio de los guardianes como don Rolando, don Rafa, don Félix, que fueron tus maestros y que ahora tú estás difundiendo este conocimiento, pues existe la oportunidad iniciática, y me refiero a inicial. Es emprender, es comenzar precisamente ese camino, porque también nos has mencionado a través de estas cápsulas, pues que estamos ya en una ruta final de un ciclo. Es correcto. Mira, dentro de, bueno, no quiero dar muchos detalles de las actividades que vamos a dar ahorita en Semana Santa, pero sí voy a mencionar algo importante. Dentro de una de las primeras hierofanías está la limpieza de la vasija, o sea, la parte
que tenemos un asiento vital, energético, que nos da vida, que tenemos que limpiar, o sea, cambiar la vibración. Cuando hablamos de limpieza, es cambiar la vibración, o sea, debemos de empezar a vibrar de una manera más sutil, más elevada y no tan densa. Entonces, vamos a ir a un lugar donde vamos a hacer una ceremonia, donde vamos a estar y la gente va pasando y se va a conectar con las fuerzas telúricas de la Tierra, donde emana precisamente estas aguas vivas, donde la persona se va a sentar en esas aguas telúricas que emergen como aguas vivas, y esas aguas vivas va a estar en contacto con su vasija, físicamente hablando, para lograr esa limpieza en su cuerpo. Que esa es la primera etapa que se tiene que realizar. Que esa es la primera etapa que tenemos que hacer. O sea, las hierofanías las vamos a ir viviendo en el caminar. Claro, de ahí viene toda una ceremonia que vamos a hacer para entrar a la primera puerta de la iniciación de esta ruta olmeca iniciática, para que empecemos a conectarnos con el universo. Tenemos que pasar por un proceso de purificación o de limpieza energéticamente hablando. Vamos a ir a un lugar, vamos a hacer una ceremonia y todos van a participar precisamente de esa limpieza de la vasija. Porque, como te comentaba, ha habido muchas humanidades y está registrado en los anales de la historia, está registrado en piedra, y nos estamos acercando a ese final de ciclo, que obviamente estamos hablando que se termina en el 2079 y estamos entrando al último ciclo, 2027, pero debemos de comenzar a tomar conciencia, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y tenemos la oportunidad todavía, ¿no?, de alcanzar precisamente esa purificación. Y hablando de purificación, como ese reseteo, como ese de entrar y volver al origen, ¿no? Pues mira, Leobardo, lo primero que tenemos que hacer y lo primordial es que tú enciendas tu fuego nuevo de Chicabán, o sea, ese fuego interior, porque es lo primero que tenemos que hacer. Que es encender las memorias de nuestros ancestros que están dentro de nuestro ser, ¿no? Va más allá de eso, o sea, tienes que encender, dentro de la parte nahuaca es tu Tezcacóatl, en otras tradiciones le llaman Kundalini, ¿ok? Pero tú tienes que encender tu fuego nuevo de Chicabán al interior, porque eso te va a dar luz en tu camino iniciático, ¿sí? Tenemos precisamente la Te-Ik, que es el árbol, que no es otra cosa que nuestra columna vertebral, donde ahí están interactuando todas estas fuerzas telúricas, porque mucha gente piensa que la energía, lo primero que baje y entra por aquí, no es cierto. La energía, lo primero que hace es entrar por la palma de tus pies. La planta de los pies. Sí. Por la planta de los pies es donde entra tu energía, y de ahí empiezas a llevarla, a subirla, para que tengas todo ese proceso realmente de convertirte en lo que muchos dicen es un ser de luz. Bueno, sí, pues, somos seres de luz, sí. Un ser consciente. Pero ¿cómo puedes activar el fuego? El fuego interior. Hay que encender ese fuego de Chicabán dentro de ti. Esto se relaciona a Tres Zapotes, que es una de las regiones de las que estaremos visitando, porque van a ser varios sitios. Es correcto. Pero se relaciona también con el fuego de Chicabán, porque son tres zapotes, tres seres que se aparecen con Don Rolando, pero también está la filosofía de Chicabán de las tres piedras de fogón, que son las piedras angulares de la transformación del ser humano. Es correcto, es toda una filosofía de trabajo interior que lleva diferentes hierofanías o etapas en el desarrollo. O sea, créeme que a mí me cuesta trabajo dar este mensaje de que el ser humano encarna fuerzas divinas. Sí, sí, sí. O sea, uno dice, ¿qué? Pues sí, o sea, ha habido maestros que han encarnado lo que en otras filosofías le llaman su ser, encarnan al ser. Pero se pierde el contexto de
Decir ser, sí, pero ¿qué es el ser? Bueno, es aquella manifestación de la presencia que te habita en este cuerpo. O sea, es esa presencia que está dentro, que hay que divinizarla, hay que pulirla. Hay que pulirlo. Esto es lo que vamos a vivenciar en esta ruta iniciática olmeca. Sí, cada quien, cada cual. Mi persona nomás es un guía que los voy a ir llevando, dando instrucciones para que ellos puedan ir conectándose en cada misterio de la madre, puedan entender ese misterio de Coatlicue, porque lo vemos muy literal, ¿no? Y en el secretismo que tenemos ahorita de los abuelos españoles, hablamos de la Virgen de Guadalupe, pero lo vemos hacia afuera. O sea, vemos, sí, o sea, vemos eso, no, o sea, esta energía telúrica de Pachamama, de Coatlicue, está en la tierra, o sea, vibra, o sea, canta. Si tú escucharas el canto de la tierra, o sea, hay tantas cosas tan maravillosas, Leobardo, que uno contata, que dice uno, wow, wow. Pero estamos desconectados y nos movemos en una parte lineal, en esa parte donde potencializamos el poder por el poder. Por eso estamos ahorita en tiempos de guerra. O sea, porque no podemos tener un acuerdo, no podemos trazar un punto de armonización, de prosperidad como humanidad. Claro, tenemos que trabajarlo, ¿no? Trabajarlo desde la parte emocional, sentimental, interior, psicológica. Sí, casualmente, pues al mover las energías vamos a estar haciendo mucho trabajo con el agua y vamos a estar haciendo muchos círculos de agua, ¿sí? Es más, los voy a llevar a algunos lugares donde la idea es que hagan meditación en el agua, aprendan a meditar dentro del agua, ¿sí? Y al trabajar con el agua estamos trabajando, pues lógicamente, con el cuerpo emocional, nuestro cuerpo sentimental, nuestro cuerpo de pensamientos. Desde ahí empieza precisamente esta sutileza de ir purificando pues estas energías densas que tenemos nosotros, que no logramos percibir, pero y que no nos dejan conectarnos con tantas cosas maravillosas que hay en el universo. Yo creo que si se formase una masa crítica humana de conexión, híjoles, nomás hay que lograr el efecto dominó, Leobardo. O sea, y lógicamente la premura del fin de los ciclos, de llevar este fuego nuevo también de Chicabán, es llevar ese mensaje a la humanidad de que se vienen tiempos poco difícil, son ciclos de 500 años, ya lo vivimos, 1519 a 1521, México vivió una invasión, vivió también consecuencias de la parte de una guerra bacteriológica, de la viruela, de muchas cosas más, pero a partir de 1521 fue de México hacia el mundo que vivimos toda una transformación. ¿Por qué? Porque toda la riqueza de América benefició a los pueblos del viejo mundo, y se generó toda una situación de una revolución industrial, bla, 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 porque hubo riquezas, ¿sí? Entonces, y hubo muchas transformaciones. Ya tenemos 500 años. 2021, 2019. En el 2019 empezó el tema de la pandemia. ¿Ok? ¿Te suena a 1519? Eso fueron 2 años ¿no? Sí, es bueno, cierto. 2021, a partir del 2021, de aquí para real, México para el mundo, vamos a vivir muchos cambios se van a dar. Son ciclos de 500 años, por eso necesitamos prepararnos. Ya estamos ahorita en uno de los cambios. O sea, este año 2022
empezamos con un conflicto del otro lado del charco. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar internamente para empezar a irradiar esa fuerza de amor que conecta todo. Pero mientras nosotros conectemos con esas fuerzas telúricas celeste, ¿cómo vamos a dar amor? Es amor nada más de aquí para afuera. Por eso encontramos la analogía, ese gran parecido de que se ha roto el silencio en la parte olmeca, porque es algo que ha sucedido de unas décadas hacia acá, pero se parece mucho a otros movimientos también que han surgido en el mundo y que esos otros movimientos están llegando aquí a México, porque como nos has mencionado a través de esta entrevista, pues ha llegado estas investigaciones del doctor J.J. Hurtak, otras filosofías o religiones como los mormones, esta estela C de 3 zapotes que tienen estas llaves, estas claves de estas letras arameas. ¿Qué nos podrías comentar en este resumen? ¿Hacia dónde vamos con este despertar, con esta guía? Pues bueno, predecir hacia dónde va la humanidad se vuelve algo complejo, ¿no? De manera sí, muy delicada. Muy delicada, ¿no? Pero creo que lo que como guardianes olmecas es nomás dar nuestro granito de arena, de poder, desde la encomienda de estos seres que se manifestaron con Rolando Solís y abrieron esta ruta olmeca para ayudar a que otras gentes caminaran este recorrido, para que cada cual encuentre su sentido de vida. O sea, cada cual tiene que encontrar su sentido de vida. Y yo creo que en esta conexión hacia donde vamos, la otra vez me hicieron una pregunta muy similar a lo que tú me estás ahorita refiriendo, de si la humanidad va a avanzar, va a ser próspera, va a ser más espiritual. Yo creo que es algo, tenemos que empezar a definirlo desde este ahora, de este instante, de este momento. O sea, depende de qué tanto queremos estar trabajando internamente, qué tanta gente quiere despertar su fuego interno, su fuego de Chicabán, su Tezcacoa, su Kundalini, como lo quieren llamar. ¿Qué tanto está la persona para hacer cambios de conducta, para tratar de ser buena persona, para no dejarse llevar por la violencia? O sea, no hace mucho tuvimos un evento violento con el tema del deporte. O sea, ahí te das cuenta que estamos perdiendo esa humanización como seres humanos. O sea, nos estamos retrocediendo en un caos de una etapa animal. O sea, es atroz ver que en un deporte, o sea, ves tantas cosas y dices, bueno, ¿qué está pasando con la humanidad? Entonces, predecir hacia dónde vamos sin que las personas tomemos un compromiso propio de transformación, yo creo que depende de cada quien, Leobardo, ¿no? O sea, ha habido humanidades que han desaparecido. ¿Por qué? Porque, pues, no quieren cambiar. Entonces, la misma parte celeste de la Tierra dice, pues bueno, o sea, soy creación, pero pues si no quieren cambiar por la buena, pues soy destrucción, ¿no? Y se ha destruido humanidades anteriores. Y yo no digo que no pueda haber, que esta humanidad que vivimos se destruya y pueda haber otras humanidades que vengan. Puede ser. Siempre he mantenido esta fiel convicción de que esta época hay mucha gente que está buscando, ¿no? esas herramientas de transformación, pero desgraciadamente también hay un cúmulo, ¿no? de mucha difusión también, pero hoy nos encontramos con algo bien importante, que es entrar en contacto con la naturaleza, porque si nos vamos mucho hacia afuera, nos vamos a las meditaciones colectivas, a la cuestión muy estelar, pero como bien has mencionado, si no buscamos esa transformación y tenemos el compromiso, porque no es fácil asumir el compromiso de un trabajo interior, Claro. porque implica reconocer fallas, patrones,
muchas circunstancias que también nos alejan, ¿no? Nos dan miedo. Lo que pasa, Leobardo, es que entramos a un modelo que se conoce como el modelo del hedonismo, donde la parte del hedonismo ya te genera un gusto, un placer. Sí, ¿sí? la codependencia. Un placer, un bienestar. En muchos patrones de conducta, como quieres controlar, quieres manipular, o sea, estás tan acostumbrados a ciertas conductas que son difíciles para ti soltarlas. Te gusta manipular, te gusta controlar y muchas cosas más, ¿no? Pero entonces el ser humano tiene que salirse de ese modelo hedonista, porque tú generas un bucle de actividades y tú mismo generas el sufrimiento. O sea, el Buda se preguntaba por qué la humanidad sufre y llegó al último a la conclusión que fue por el deseo. Pero si tú te pones a analizar mucho ahorita en estos tiempos modernos, más allá del deseo está el gusto. Te gusta una paleta, te gusta un pastel, te gusta hacer una actividad X. Entonces, más bien es analizar el gusto que tú tienes y si ese gusto que tú tienes se vuelve a veces adictivo. Sí es difícil, o sea, todo está en la psiquis del ser humano, porque tienes que trabajar en esa parte psicológica. Por eso dice que el grano de maíz desciende a la profundidad de la tierra. Tú tienes que descender en tu subconsciente, inconsciente, infraconsciente y el inconsciente. ¿Qué pasa aquí en la cabeza? ¿Qué está pasando ahí? E incluso la propia metáfora nos devuelve a la naturaleza. Por eso el retorno de lo sagrado, ancestral, es tan importante, porque la naturaleza es el libro abierto por el cual podemos llevar la transformación y regresar a nuestro origen, que es terrestre, ¿no? Y de alguna forma también potenciar nuestro espíritu para que de alguna forma podamos regresar a la fuente original, que es la parte cósmica, pero corregidos y mejorados. ¿Algo más que nos puedas añadir para en término de la entrevista? La clave está en nosotros, Leobardo, y yo creo que, o sea, ¿qué futuro le espera a la humanidad? Pues el futuro que cada quien, cada cual pueda dar o aportar como un grano de maíz para que pues podamos tener una mejor humanidad en estos tiempos de cierre de ciclos que se vienen. Y pues bueno, al final lo que buscamos como seres humanos es estar tranquilos. Ya. Recuérdanos las fechas que vamos a realizar esta caminata. Es 14, 15, 16, 17 de abril del presente año. Y bueno, todos los datos estarán aquí en este video. Muchísimas gracias. A ti, un gusto y un placer, Leobardo. Muchas gracias.